Devocional de la Iglesia El Gran Yo Soy por el pastor Eduardo Pérez. Ayes sobre los malvados. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías 5, 20 y 21. Lectura bíblica. Isaías 5 del 1 al 30. El amor y la misericordia de Dios van más allá de lo que podemos siquiera imaginar, pero Dios es justo y no dará por inocente al malvado. La ira de Dios caerá sobre el pecador, sobre aquel que ha dado la espalda a Dios y se ha dejado engañar por las corrientes de este mundo, que mira lo malo como bueno y lo bueno como malo, que se cree sabio en su propia opinión y hace lo malo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que todos merecíamos un castigo por nuestra maldad, pero solo la gracia y la misericordia de Dios nos redimió, nos salvó y nos hizo nuevas criaturas con el deseo de vivir para Él y de entender quién es Dios y lo que Él quiere de nosotros. En la porción anterior de la palabra de Dios, pudimos ver que el profeta nos brinda una luz de esperanza en la gracia y misericordia del Señor. Aunque caerá el juicio de Dios contra el pecador, su amor inagotable levantará a su pueblo de forma hermosa y gloriosa. Los que se mantengan en pie serán un pueblo santo, lavado de toda inmundicia, limpiado de toda mancha y bendecido por el Señor. Él los protegerá y será un refugio contra las adversidades de esta tierra. En la porción de hoy de la palabra de Dios, podemos ver que el profeta comienza confrontando al pueblo de Israel a través de una comparación con una viña. Dios cuidó a su pueblo como un hombre a su viña, pero las acciones del pueblo causaron la ira de Dios y su juicio cayó sobre ellos. El pueblo pasará por varias aflicciones para que regresen su mirada al Señor. El pueblo puede pensar que tener muchos bienes los hará felices, pero Dios no permitirá que disfruten de su maldad. El pueblo de Dios caerá en el cautiverio por su corazón impío, por sus pecados contra el Señor, por creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno, por creerse sabios en su propia opinión y dejar a Dios de lado, por dejarse guiar por las corrientes de este mundo y vivir en pecado. El enojo del Señor arderá sobre su pueblo. El profeta nos muestra una comparación del pueblo de Dios a una viña cultivada que no dio fruto. El dueño de la viña hizo todos los preparativos concebibles para garantizar la productividad y protección de la viña. Esto ilustra la gracia de Dios en su elección del pueblo de Israel. Él estaba justificado en esperar una buena cosecha como resultado de su inversión, pero la viña escogida dio uvas agrias que solo servían de desecho. Como castigo por su infructuosa vida, Israel quedó desolada y vulnerable para que cualquier nación que quisiera la pudiera invadir. El profeta pronuncia 6 juicios contra el pueblo de Israel que se negaba a responder al amor de Dios. El primero fue contra los dueños de propiedades por su avaricia y su materialismo. El segundo se dirige a los borrachos por su negligencia frente a la obra de juicio y redención del Señor y por su devoción al placer.
El tercero va en contra de los que desafiaban al Señor y se burlaban de su profeta. El cuarto condenó el cambio de los valores morales. Esta inequidad dominaba a la nación. En el pueblo existía una ambigüedad moral. El quinto era el juicio sobre la arrogancia del pueblo, y finalmente el sexto denunciaba las sentencias inicuas de los borrachos y de los jueces sobornados. La conclusión del discurso anunciaba la acción de Dios, quien envió un ejército poderoso contra Judá para que conquistara la tierra y lo dejara en tinieblas de aflicción. Dios es soberano y su plan se cumple. Las consecuencias del pecado quedan, pero la misericordia de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Dios es fiel y su amor va más allá de lo que podemos imaginar. Así que no podemos dejar que el pecado ni el escuchar a malos consejeros nos alejen de Dios. Debemos vivir en dependencia absoluta de Dios, aferrados de su mano y con la mirada firme en quién es Él. Dios dejó su palabra como una guía para que entendiéramos quién es Dios y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Contesta las siguientes preguntas. El profeta comienza confrontando al pueblo de Israel a través de una comparación con una viña. ¿Esto es verdadero o falso? Las acciones del pueblo de Israel causaron la ira de Dios y cayó sobre ellos su advertencia, juicio, malestar. No habrá consecuencias por creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Esto es verdadero o falso? El profeta pronuncia 6 juicios contra el pueblo de Israel. El segundo se dirige a los borrachos por su negligencia frente a la obra del Señor y por su devoción al placer, la arrogancia del pueblo, los dueños de propiedades por su avaricia y su materialismo. Dios enviará un ejército contra Judá y la dejará en tinieblas de aflicción. ¿Esto es verdadero o falso? Oremos. Señor mi Dios, gracias por tu inmenso amor. Gracias porque tú no me dejas a pesar de lo que soy. Señor, yo te pido que no permitas que las costumbres de este mundo desvíen mi mirada de ti. No me sueltes y ayúdame a entender quién eres tú, a obedecer tu palabra y entender los peligros del pecado. Señor, perdóname porque te he desobedecido. Limpia mi corazón de toda maldad. Señor, lléname de ti y permite que mi vida te dé toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.